Dios bendiga en esta poderosa mañana del Señor, tarde ya. Damos gloria, damos honra al Señor. Te adoramos y te bendecimos, Jesús. Tú eres grande y poderoso. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos en esta poderosa tarde. Gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de estar en esta plataforma en el día de hoy. Damos gracias al Señor. Adoramos y bendecimos a Dios en esta poderosa hora. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos que nos escuchan a través de todas las plataformas disponibles en esta poderosa hora. Y antes de empezar, ¿verdad? Quiero dejarles saber a todos los que nos están viendo diferentes recursos en esta tarde que usted puede usar por si te confronta problemas con el Facebook Live, que a veces la gente tiene problemas. Nos puede ver a través del canal de YouTube. Estamos transmitiendo en vivo simultáneamente. Nos puede ver a través de la página de la iglesia www.laultimacosecha.net. Le da al botón arriba donde dice en vivo y ahí nos puede ver. Y también para los que tienen teléfonos Android, tenemos aplicación en el Google Play. Puede buscarnos como ICP, La Última Cosecha, o simplemente como La Última Cosecha. Ahí va a ver el logo de nuestra iglesia. Descarga la aplicación y cuando ya tenga la aplicación donde dice video, ahí puede vernos en vivo también. Amén. Ese era el anuncio que quería hacer porque sé que algunos pues han estado recibiendo algunos mensajes de texto con esta información y queríamos explicarlo para que usted pues pueda disfrutar de la transmisión en cualquiera de esas plataformas, la que más cómoda se le haga, a través de la página de la iglesia www.laultimacosecha.net, a través del canal de la Iglesia Cristiana Pentecostal La Última Cosecha en YouTube, a través de Facebook Live o a través de la aplicación Android, Google Play. La aplicación de Apple todavía pues no está lista, todavía estamos trabajando en ella, así que ya prontito estaremos transmitiendo también a través de la aplicación para los sistemas de Apple. Amén. Así que Dios me le bendiga en esta poderosa tarde. Damos gloria y damos honra al Señor por esta hermosa oportunidad que nos concede una vez más. Saludo a mis hermanos de la Iglesia Cristiana Pentecostal La Última Cosecha acá en la ciudad de Brooksville. Les saludamos, enviamos un caluroso saludo, abrazo para todos y cada uno de ustedes en esta poderosa tarde del Señor, día que Dios ha creado para gozarnos, para glorificar su nombre. Así que en esta tarde aproveche el tiempo y adore a Dios ahí donde usted está. Amén. Todavía estamos a tiempo para que usted llame a alguien y le diga que se conecte para que pueda disfrutar de la palabra que vamos a estar disertando en el día de hoy para la gloria de nuestro Señor. Amén. Así que sin que se me olvide, quiero pues de verdad darle las gracias a los muchachos que están haciendo esta transmisión posible. Mi hermano Ismael Jr., mi hermano José Luis Jr., que están aquí pues ayudándonos para que todo esto salga verdad lo mejor posible, porque a Dios queremos darle lo mejor. Así que Dios me le bendiga de manera poderosa el día de hoy. Damos gloria y honra a nuestro Dios. Amén. Así que vamos a hacer una oración para comenzar en esta poderosa tarde. Voy a dar, ¿verdad?, para que usted se comunique con sus vecinos, sus amigos, familiares y le deje saber. Hoy no tenemos privilegios, o vamos a entrar directo a lo que es el mensaje de la palabra. Así que váyase comunicando con sus amigos, con sus hermanos. Amén. En esta poderosa tarde del Señor. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias. Dios, te damos gloria y te damos honra, Dios amado, por la hermosa oportunidad que nos concedes de estar a través de este altar, Señor, a través de todas las plataformas que están disponibles el día de hoy. Te damos a ti gracias y te damos a ti la gloria. Te damos la honra, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú nos das la oportunidad, Dios amado, en este día. Mira cada uno de mis hermanos y amigos que se están conectando el día de hoy. Señor, te pedimos que seas tú, Dios, en esta tarde, quien ministre a nuestras vidas de una manera poderosa, de una manera especial, Dios. Cada uno tenemos necesidad de ti, Padre amado. Queremos presentar
esta programación, Dios, para que seas tú tocando las mentes, tocando los corazones, que seas tú supliendo la necesidad de cada uno de nosotros, Dios. Señor, en este día más que nunca te necesitamos. Necesitamos, Dios, de una manera poderosa. Te necesitamos, Dios, de una manera especial, Dios amado. Señor, en esta hora, bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a cada uno de los amigos que se sintonizan, que se conectan para escuchar en esta hora esta palabra que tú has puesto en mi corazón en el día de hoy. Señor, te damos gracias, te damos gloria, que solamente tú eres quien la mereces. Amén, amén y amén. Bien, mis amados, pues como les estaba diciendo, damos gracias a Dios una vez más por esta oportunidad tan hermosa que Dios nos ha dado. Sabemos que estamos pasando por esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir en el día de hoy como humanidad, porque está afectando a la humanidad completa. Y le pido, verdad, a cada uno de ustedes que nos escucha, sigamos orando, porque dice la Biblia que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Así que, mi amado, no pierda la esperanza, no pierda la fe. Yo sé que hay gente viviendo y pasando por unos momentos difíciles, por situaciones, ¿verdad?, poquito fuertes, pero sigamos orando los unos por los otros para que sea Dios el que se glorifique de manera poderosa y especial. Como siempre le digo, mi amado, nunca se olvide que Dios está en control de todas las cosas. A Dios nada se le sale de las manos, y eso incluye esta pandemia que está circulando el mundo. Todo está al control de Dios. Muchas veces no entendemos por qué las cosas pasan. Eso no quiere decir que Dios haya perdido el control. Así que, teniendo eso en mente, órele a Dios. No pierda la esperanza, no pierda la fe, para que el Señor, ¿verdad?, siga glorificando su nombre como Él sabe hacerlo de manera poderosa y especial. Bien, amado, vamos a entrar entonces a lo que es la palabra. Como dije ahorita, pues no tenemos privilegios el día de hoy, sino que vamos a entrar directamente a lo que es, amén, el mensaje de la palabra. Y vaya conmigo, por favor, al libro de Génesis. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 1 y el verso 4. Génesis, capítulo 1, versículo 4. Por favor, llame a alguien, llame a un amigo, un vecino. Dígale que se conecte, que vamos a estar en esta poderosa tarde predicando una palabra importante, poderosa, que necesitamos escuchar el día de hoy. Génesis capítulo 1, versículo 4. Dice la poderosa palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Espíritu Santo. La iglesia del Señor dice amén. Dice así, verso 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Voy a leer de nuevo. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Vamos a hablar bajo el tema en esta tarde, separación. Vamos a hablar bajo el tema de lo que es la separación, de lo que es la santificación para Dios. Padre, te damos gracias. Dios, te damos gloria y te damos honra en esta poderosa hora, Señor. Padre, me dispongo a ministrar tu palabra, Dios, que es poderosa, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos. Dios, en esta hora te pido que seas tú ministrando a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro corazón. Espíritu Santo, ilumínanos, Señor, y que tu palabra caiga en tierra fértil y lleve fruto para la cual tú la has enviado en el día de hoy, al 30, al 60 y al 100%, Dios. Señor, yo ato y reprendo toda fuerza en los aires, todo poder de las tinieblas, Dios, que trata de impedir que esta palabra fluya. Lo declaramos inoperante y lo echamos fuera. Señor, me deposito en tus manos, ya que sin ti nada puedo hacer, Dios. Pasa el carbón encendido por mis labios, para que toda palabra que salga por mi boca sea una palabra de edificación, Padre, para cada uno del que la escucha en este día. Señor, me encargo de darte la gloria, la honra, ya que separado de ti nada soy, y
sin ti nada puedo hacer. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, háblanos y ministranos, Dios, para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Bien, mi amado, ahí donde usted está, usted sabe que usted puede adorar a Dios, usted no necesita, ¿verdad? Ya sabemos que estamos limitados para llegar a los templos, pero ahí donde está, aproveche el tiempo, levante esa mano arriba al cielo y adore la gloria de Dios mientras esta palabra va fluyendo, mientras esta palabra está siendo predicada. Usted vaya adorando la gloria de Dios y ahí donde se encuentra, haga un cielo pequeño, mi amado. No se sienta extraño, no se sienta extraña, sino que ahí dele libertad al Espíritu, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Así que si usted le adora, el Espíritu de Dios se mueve, se rompen las cadenas, se quebrantan los yugos del diablo. El que está enfermo es sanado, el que está triste recibe gozo, el que está desanimado recibe fuerza. Así que en esta hora, adore la gloria de Dios de manera poderosa, de manera especial, ahí donde usted se encuentra en esta poderosa hora del Señor. Amén. Así que vamos a entrar en lo que es la palabra. Mire lo que está sucediendo. Lo que sucede es que estamos en el primer capítulo de la Biblia. Génesis, que significa, como todos ustedes saben, significa principio. El escritor sagrado, Dios, les revela a Moisés. Yo no sé en qué momento de la vida fue que Dios les reveló a Moisés todo este acontecimiento. Puede haber sido en aquellos 40 días que tuvo allá en el monte, en la presencia de Jehová, ¿verdad? En aquel monte Sinaí. Pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos fue que Dios le explica o le narra a Moisés cómo se dieron los hechos o algunos de los acontecimientos en el proceso de la creación. Y usted lee la Biblia y usted se va a dar cuenta que habla de un principio. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y había ¿qué? La tierra estaba como desordenada y estaba vacía. Hay que entender algo, mi amado. Cuando Dios no está en el corazón de una persona, cuando Dios no está, cuando Dios no es el centro, porque mire, yo quiero que usted entienda algo en esta poderosa tarde. Hay gente que visita la iglesia, pero su vida está desordenada y está vacía. Hay gente que cargan una Biblia, pero su vida está desordenada y su vida está vacía. Hay gente que tiene nombre de que son cristianos, pero su vida está desordenada y su vida está vacía. ¿Por qué? Porque hay una carencia, hay una deficiencia, y es que hay un factor muy importante que está faltando, mi amado. El hecho de que vayamos a un templo, el hecho de que tengamos una Biblia, el hecho de que conozcamos algunas porciones bíblicas, no automáticamente implica que usted y yo somos pueblo de Dios. Hay unas características, hay unos requisitos que necesitan cumplirse, que necesitan llevarse a cabo. Alma mía, adora a Dios, para que usted y yo podamos ser templo de ese Espíritu Santo. Y mientras no somos templo de ese Espíritu Santo, mientras ese Espíritu Santo no está viviendo de una manera activa, entiéndalo bien, en nuestro ser, nuestra vida estará desordenada y nuestra vida estará vacía. Entonces, dejando eso por sentado, dejando eso establecido, usted y yo tenemos que entender en esta hora que si tu vida hoy no tiene orden, que si tu vida hoy no tiene rumbo, que si tu vida hoy no tiene sentido, porque hay gente que su vida para ellos no tiene sentido. Entonces yo quiero explicarte y dejarte saber es que hay un factor imprescindible que tiene que estar ahí, y ese factor se llama Dios. El hombre sin Dios no es nada. El hombre sin Dios es polvo. El hombre sin Dios vive una vida, como dice el capítulo 1, verso 1 o verso 2 del libro de Génesis, y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. La Biblia dice que nos enseña que usted y yo fuimos tomados del polvo de la tierra, y antes de que Dios soplara éramos simplemente un muñeco de polvo que había ahí en el suelo tirado. Tuvo que llegar Dios, tuvo que inclinarse y soplar. Dice que sopló en nuestras narices y fuimos un ser viviente. Pero el hecho de que seamos seres vivientes no quiere decir que estamos llenos de la gloria de Dios. El hecho de que seamos seres vivientes no quiere decir que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y ahí es donde está la diferencia. Y por eso queremos hablar hoy de la separación, porque queremos
que usted y yo entendamos en este día que Dios requiere que haya separación. Y estaba la tierra desordenada, estaba vacía. ¿Y sabe qué sucede cuando la tierra está desordenada y está vacía? Que hay tinieblas. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, entienda, se movía sobre la faz de las aguas. Entienda que el Espíritu estaba moviéndose, pero no estaba interactuando. Voy a repetir eso. El Espíritu se estaba moviendo porque Dios siempre está haciendo algo. Dios no tiene momentos de pausa, Dios no tiene momentos de detenerse. Dios siempre está haciendo algo, Dios siempre está en movimiento, porque Dios no tiene el problema que usted y yo tenemos. Usted y yo nos cansamos, usted y yo nos da hambre, a usted y a mí nos da sueño, a usted y a mí nos da sed, pero Dios no tiene ese problema, porque Dios habita en una dimensión más alta. Mi alma adora al Señor. Cuando la tierra está vacía, cuando la tierra está desordenada, cuando el ser humano está vacío, cuando el ser humano no tiene a Dios, está vacío, su vida está desordenada. Por eso usted ve que la gente el viernes en la noche sale a la discoteca y está supuestamente disfrutando la fiesta. Viernes, sábado, domingo, y el lunes amanece vacío. El lunes amanece su vida desordenada. ¿Por qué? Porque falta algo importante. Hay tinieblas. Y el Espíritu de Dios no está moviéndose en su corazón. Entonces, mi amado hermano que me escuchas en esta tarde, amigo que me estás escuchando, quizás has tratado tantas cosas y el ser humano, a nosotros nos gusta tratar diferentes cosas. Por eso usted ve que usted está trabajando en su carro y de momento hay un tornillo que no quiere salir y usted va y busca la llave, la herramienta para sacar ese tornillo, y el tornillo no quiere salir. Usted va a ir y va a buscar un martillo. Usted va a ir y va a buscar quizá una antorcha para calentarlo. Quizá usted le va a echar un poco de ácido o algún líquido lubricante para tratar de que ese tornillo suelte. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta tratar diferentes cosas. Nos gusta que cuando algo nos resulta, pues trato algo diferente. Y si esto no me resulta, trato otra cosa. Entonces tenemos que entender, mi amado, que aquí lo que está pasando es que estamos vacíos y desordenados, y estoy hablando con los que están viviendo de espalda a Dios, porque si usted está viviendo una vida en obediencia a la palabra, si usted está viviendo una vida conforme a lo que Dios estipula, usted entonces está disfrutando de esa presencia poderosa. Si usted está haciendo lo que la palabra le pide que hagamos, porque entienda una cosa, la Biblia es una exigencia, la Biblia es un mandato, la Biblia es un mandamiento. Hay gente que piensa que la Biblia es un libro de sugerencia. Aquí Dios no vino a sugerirle nada a nadie. Aquí Dios vino a decirle a la gente cómo hay que hacer las cosas. Aquí Dios vino a decirle a la gente cómo es que esto funciona. Dios no está sugiriendo, Dios no está dando consejitos para que usted los tome o los deje de tomar. Dios está diciendo, esta es la única forma como esto funciona. Esto es la única forma como esto trabaja. No hay planes B, no hay planes C como mucha gente quiere tener. Hay gente que tiene plan B, plan C, plan X, plan Z, y Dios te está diciendo, solamente hay un plan A, y ese plan A es perfecto, y no hace falta plan B, no hace falta plan C, porque plan A es más que suficiente, pero tenemos que ser obedientes a plan A. Entonces Dios está mirando todo este movimiento, amén, y Dios se da cuenta y dice, aquí falta algo. Entonces Dios sabe lo que a ti y a mí nos falta. Si tú estás viviendo una vida donde has tratado muchas cosas, quizás estás visitando la iglesia, porque es que yo estoy hablando con la iglesia y estoy hablando con los amigos. Esto es un mensaje para todos nosotros. Entonces hay gente que está en la iglesia pero se siente vacío. Hay gente que está en la iglesia pero se siente que su vida no tiene sentido. Entonces yo he venido a decirte en esta poderosa tarde del Señor, y es que lo importante, mi amado, es que hay un detalle que muchas veces estamos obviando. Hay un detalle muchas veces que estamos pasando por alto.
Y es que Dios está requiriendo separación. Es que Dios está requiriendo santificación. Y yo quiero leer en el libro de Levítico, capítulo 20 y el verso 7, donde la Biblia dice: santificaos pues y sed santos. Y cuando usted mira ese verbo sed, terminando en esa terminación de del verbo implica una acción continua, una acción progresiva, una acción que no se detiene, que se mantiene activa. O sea, Dios está pidiendo: sed santos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces tenemos que entender, mi amado, porque muchas veces hay una confusión entre lo que es la palabra santidad y lo que es la palabra perfección. Hay gente que usted le dice ser santo y ellos entienden que sean perfectos, y hay una gran diferencia, porque la palabra santo significa separado, la palabra santo significa apartado para una obra. Mi alma adora la gloria de Dios en esta poderosa tarde. Hay gente que quiere experimentar la gloria de Dios, pero no quieren santificarse. Hay gente que quieren experimentar las bendiciones que Dios ofrece en su palabra, pero no quieren estar separados, no quieren ser diferentes, no quieren guardar la palabra, no quieren someterse a la voz del Espíritu, o quieren los beneficios, quieren las bendiciones, pero no quieren someterse, pero no quieren ser responsables, no quieren asumir lo que Dios está pidiendo que asumamos. Entonces en Levítico dice: santificaos y sed santos, porque yo Jehová vuestro Dios soy. Mi alma adora la gloria de Jehová. Entonces, volviendo a Génesis capítulo 1, verso 3, dice la Biblia que de momento Dios comienza a hablar, porque entienda algo, mi amado, que hay algo que hay que entender bien claro, que quien da el primer paso siempre es Dios. Aquí nosotros estamos reaccionando a lo que ya Dios hizo. Fíjese que para yo alcanzar salvación, Cristo tuvo que morir primero. Para yo ser perdonado, la sangre de Cristo tuvo que ser derramada. Entonces, tenemos que entender que usted y yo lo que estamos es reaccionando a algo que ya Dios hizo. Por ende, tengo que dejarle saber y entender y dejar bien claro en esta tarde que Dios siempre es el primero que actúa a favor de nosotros. Dios es el primero, mi amado. Toda la bendición que usted y yo recibimos fue porque Dios primero hizo algo. Antes de que usted y yo tuviéramos que hacer nada, Dios tuvo que hacer algo. Dios hizo algo para que esa bendición llegara a nuestras manos. Mira el verso 3. Aquí estamos comenzando con el principio de la creación. Dios se dio cuenta. Dios miró y dijo: la tierra está desordenada, la tierra está vacía, necesita que yo intervenga. Necesita que yo haga algo, porque mire, mi amado, si hay algo que los seres humanos somos incapaces de hacer, es hacer algo por nosotros mismos en cuanto a nuestra salvación. No hay nada que usted y yo podamos hacer, no hay nada que usted y yo podamos comprar, no hay nada que usted y yo podamos alcanzar en cuanto a la salvación si Dios no la provee. Es por eso que fue muy necesario que Cristo llegara a la tierra, porque usted y yo como seres humanos no teníamos la capacidad, no teníamos el poder, no teníamos la alternativa de poder por nuestras propias fuerzas hacer algo en cuanto a nuestra salvación. Por eso Dios tiene que actuar, por eso Dios tiene que envolverse y decir: si no hago algo, no se pueden salvar. Si yo no intervengo, se pierden. Si yo no intervengo, no llegan. Oh, mi alma adora a Dios. Es importante que entendamos que lo que usted y yo estamos haciendo hoy como creyentes, si hoy estoy disfrutando de la plenitud del Espíritu de Dios, si hoy estoy disfrutando de la bendición del Dios del cielo, es porque yo estoy reaccionando a algo que ya Dios hizo. Es porque estoy siendo proactivo, pero no fue algo que yo inicié, no fue algo que yo produje, sino que estoy beneficiándome de la misericordia del Dios Todopoderoso. Entonces Dios dice: sea la luz. Y la Biblia dice
y fue la luz. Mira qué importante. Dios habla, algo sucede. Dios habla, Dios habla y algo comienza a moverse, algo comienza a manifestarse. Y entonces es importante, mi amado, que lo que usted y yo disfrutamos, que lo que usted y yo el beneficio que estamos recibiendo es consecuencia de algo que ya Dios habló. Y dice la Biblia que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Porque hay algo que usted tiene que entender: cuando Dios habla, las cosas suceden. A veces nosotros pensamos, es que Dios se olvidó, es que Dios está ocupado, es que Dios simplemente está esperando que el tiempo sea perfecto. Mire que la luz no es creada sino hasta el verso 3. Mire que la luz no fue creada en el verso 1. Mire que la luz no fue creada en el verso 2. La luz tuvo que esperar hasta el verso 3. El problema es que no queremos esperar. El problema es que no nos gusta esperar en que Dios manifieste su tiempo perfecto. La luz tuvo que esperar hasta el versículo 3. Por eso usted mira el orden. Hay un orden que Dios establece para todas las cosas. El problema es que usted y yo no queremos muchas veces someternos a ese orden. Pero usted tiene que entender en esta hora que para todo Dios tiene un orden y tiene un momento, tiene un tiempo, tiene una hora. Y vea que tuvo que esperar la luz hasta el verso 3, y la luz tuvo que esperar que Dios hablara. Hasta que Dios no habló, la luz no se manifiesta. Entiende algo, hermano que me escucha. Espera que Dios te hable, espera que Dios dé la orden. No te precipites, no te adelantes, no te desesperes. No. Espera que la voz de Dios hable. Espera que el sonido de la voz de Dios se mencione, se haga escuchar. Porque cuando la voz de Dios habla, la atmósfera cambia. Cuando la voz de Dios habla, lo que no existía comienza a existir. Cuando la voz de Dios habla, lo que estorba desaparece. Cuando la voz de Dios habla, la enfermedad se va. Cuando la voz de Dios habla, el matrimonio se arregla. Cuando la voz de Dios habla, las finanzas son prosperadas. Mi alma adora la gloria de Dios. Es cuando la voz de Dios habla que las iglesias crecen. Es cuando la voz de Dios habla que los ministerios prosperan. No es cuando yo digo, no es cuando yo me empeño, es cuando la voz de Dios lo dice. El problema es que yo tengo una buena idea y quiero ayudar a Dios, y Dios dice no, es que no se va a hacer como tú digas. Mire, mi amado, usted ve más adelante en el libro de Génesis, un grupo de gente se reunió y dijeron, vamos a hacer una torre para llegar hasta el cielo, para que sea grande nuestro nombre. Y Dios dijo, no, es que ustedes no van a llegar al cielo de esa forma. Y cuando Dios dice que no, mi amado, es que no. Y dice la Biblia que Dios dice, descendamos ahora y confundamos su lengua, porque si no los detenemos, si no lo hacemos, nada los va a hacer desistir. Porque algo que tenemos los seres humanos es que somos, mi amado, engreídos, y muchas veces queremos hacer las cosas no importando de las circunstancias, y queremos irnos hasta por encima de Dios. Y cuando aquella gente estaban construyendo la torre de Babel, la Biblia dice que Dios descendió y confundió su lengua, y cada uno comenzó a hablar un lenguaje distinto, porque Dios dijo, las cosas se van a hacer cuando yo ordene. La gente va a subir al cielo cuando yo lo diga. No es cuando el hombre decida, no es cuando el hombre desee. Hay algo que usted tiene que entender, hay algo que yo tengo que entender, es que aquí las cosas solamente se van a dar cuando Dios dé la orden. Solamente las cosas sucederán cuando Dios dé la orden. No sucede un minuto antes, no sucede un segundo antes, no sucede un segundo después. Entienda en esta poderosa tarde, nadie se muere en la víspera. Todo el mundo se muere el día que le toca morirse. Nadie nace en la víspera. Todo el mundo nació el día que le correspondía. Alma mía, adora la gloria de Dios. Y aquella gente fue confundida porque Dios dijo, así no se hace, así no va a ser. Porque a veces pensamos que tenemos un plan mejor que el de Dios. A veces pensamos que tenemos un plan que va a funcionar, que va a adelantar las cosas.
Pero la luz no aparece sino hasta el versículo 3. Hasta el versículo 3 la luz no aparece. Entonces eso me da a entender a mí que para todos Dios tiene un tiempo. Y Dios dijo, sea la luz. Hay que entender algo, que cuando Dios habla, algo sucede. Mire, mi amado, no me diga a mí que Dios le está hablando y su vida sigue igual. No me diga eso, por favor. Porque es que este que está aquí delante de esta cámara no se lo va a creer. Y con mucho respeto se lo digo, no se lo voy a creer. No me diga usted a mí que Dios le habla, que Dios se comunica con usted, que su vida no cambia. Porque cuando Dios habla, las cosas cambian. Oh, mi alma adora a Dios. La Biblia dice, sea la luz. Y fue la luz. Cuando Dios habla, algo sucede. Cuando Dios ordena, algo se mueve. Cuando Dios ordena, algo desaparece. Cuando Dios ordena, algo crece. Cuando Dios ordena, algo es creado. Mi alma adora a Dios. Es cuando Dios habla, algo tiene que suceder. Y dice el verso 4, importante. Y vio Dios que la luz era buena. Ahora yo pregunto, si Dios te está pasando por tu proceso, ¿sabe algo? Cuando Dios termine, siempre que Dios termina algo, dice, y vio Dios que era bueno. Cuando usted mira el proceso completo de la creación, después que Dios terminaba de hacer lo que estaba haciendo, decía, y vio Dios que era bueno. Y al final dijo, y vio Dios que era en gran manera bueno. Todo lo que Dios hace es bueno, mi amado. Por eso es importante confiar en Dios. Por eso es importante permitirle a Dios que Él haga lo que Él está haciendo. Porque lo que Él hace siempre es bueno. Y dijo Dios, sea la luz, y vio Dios que la luz era buena. Pero mire lo que trajo la luz. La luz trajo separación. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Por favor, regáleme unos minutitos más. Porque es importante que usted entienda lo que va a pasar aquí, o lo que está pasando, lo que Dios ha estado haciendo. Es importante que entre el pueblo de Dios y el pueblo y el resto del mundo haya separación. Yo no puedo pretender ser parte de la iglesia y ser parte del mundo. Jesús estableció bien claro en capítulo 17 de Juan que la iglesia no es del mundo. Jesús estableció y dijo, no son del mundo. Y Él nos comparó a Él, dijo, no son del mundo como yo tampoco. Jesús hablando, soy del mundo. Entonces usted tiene que entender que tiene que haber una separación. Usted tiene que sentirse un poquito raro como creyente porque usted está en un lugar extraño. Estamos en un lugar extraño. Hay veces que como creyentes como que nos sentimos como que fuera de lugar. Hay veces que como cristianos nos sentimos como que somos extraños, como que no pertenecemos a este lugar. Y es que ya Dios estableció iglesia. Iglesia, tú no puedes pretender ser parte de la corriente del mundo porque ya Dios estableció. Hay un principio establecido en la palabra que dice que no somos del mundo. Entonces yo no puedo irme por encima de lo que ya Dios estableció. A mí me preocupa cuando la iglesia está funcionando en total acorde con la corriente del mundo. Cuando ya Jesús dijo, los van a aborrecer porque a mí, Jesús hablando, vuelvo a repetir, me aborrecieron primero. No somos de esta tierra, no somos ciudadanos de este mundo. Entonces la Biblia ha establecido que tiene que haber, que hay una separación. Entonces, desde el principio de la creación, Dios comienza a establecer que para que las cosas funcionen conforme a Él quiere que funcionen, tiene que haber separación entre el día y la noche. Tiene que haber separación entre la luz y las tinieblas. Tiene que haber separación entre lo frío y lo caliente. Tiene que haber separación entre lo
lo seco y lo mojado. Mire la creación y usted se va a dar cuenta que va a haber diferencia. Hay animales que fueron creados para volar. Hay animales que fueron creados para vivir en el agua. Hay animales que son creados para vivir en la tierra. Entonces hay una separación en todo el proceso de la creación. Dios nos enseña, Dios nos muestra esa parte de su carácter que nos deja ver que dice: si quieres recibir la bendición, tendrás que aprender a ser separado. Si quieres ser parte de la iglesia de Jesucristo, tienes que ser santificado. Y la palabra, vuelvo y repito, santificado significa separado. Mi alma adora al Rey que vive. Y separó Dios la luz de las tinieblas. El deseo de Dios para tu vida, para mi vida hoy, es que vivamos una vida santificada. Mire, mi amado, y cuando yo hablo de santificación, esto tiene que ver mucho más allá del pelo, de la corbata, del bigote, de la barba, de los pantalones, de la falda. Porque el problema, mi amado, es que hemos pretendido ser diferentes por fuera. Hemos querer ser diferentes por fuera. Hemos pretendido y vivimos en una pretensión. Vivimos en una apariencia donde por fuera me veo diferente. Pero hay algo aquí muy importante, mi amado, que la separación tiene que ser completa, porque yo no puedo vestirme como creyente pero pensar como impío. Yo no puedo comportarme como creyente, que la gente piense que voy a la iglesia, pero mi corazón, mis ideas, mis pensamientos están de continuo buscando la manera de hacer daño, buscando la manera de desobedecer directamente las órdenes que Dios ha estipulado en su palabra. Entonces tiene que haber una separación completa. Por eso Pablo decía en Primera de Tesalonicenses, creo que en el capítulo 5, si no me equivoco: y todo vuestro ser sea hallado irreprensible delante de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Tiene que ser, mi amado, una santidad integral. Tiene que ser una santidad completa. Alma mía, adora la gloria de Jehová. Tiene que haber una santificación completa. Tiene que haber una separación completa. Y cuando Dios exige algo, mi amado, eso no es negociable. Cuando Dios está exigiendo separación, cuando Dios está pidiendo santificación, Él sabe que nos quiere bendecir. Mira, amigo que me escucha en esta tarde, muchas veces Satanás te engaña y te dice: no, pero es que vas a echar a perder tu juventud. Ah, no, pero es que vas a echar a perder tus amistades. Ah, no, es que vas a echar a perder esto y vas a echar a perder aquello. Entiendes algo poderoso en este día. Entiendes algo especial y maravilloso de parte de Dios en este día. Que lo que Dios te está pidiendo que dejes, que lo que Dios te está pidiendo que pongas de un lado, que lo que Dios te está pidiendo para que te separes de eso, es porque Dios sabe que está deteniendo tu bendición. Lo único que Dios exige que quitemos de nuestra vida son aquellas cosas que detienen nuestra bendición, aquellas cosas que detienen nuestro crecimiento, aquellas cosas que nos detienen y no nos permiten, acercarnos al Dios del cielo. Cuando Dios exige algo, es porque ese algo, cuando Dios demanda separación de algo, de alguien, es porque ese algo o ese alguien no nos está permitiendo, alma mía, adora a Dios, alcanzar todo nuestro potencial en Dios. A veces nos ponemos testarudos, a veces nos ponemos rebeldes, a veces nos ponemos engreídos, a veces decimos: ay, pero que mucho exige, pero que mucho mandan, pero no, mi amado, es que Dios te quiere bendecir, es que Dios quiere derramar sobre tu vida, sobre mi vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu finanza, sobre tu ministerio. Dios quiere derramar su bendición poderosa sobre
sobre ti. Pero para antes poder derramar esa bendición, Él está demandando, Él está exigiendo. Dios no pregunta, Dios no pide permiso, Dios demanda, Dios exige, porque Él es soberano, porque Él es creador, porque Él es el que gobierna, porque Él es el dueño del oro, de la plata. Él es el dueño del universo. De Jehová es la tierra, de Jehová es su plenitud, de Jehová es el mundo y los que en él habitan. Tú y yo, aunque digamos lo que digamos, somos propiedad de Dios. Tú y yo hagamos lo que hagamos, estudiemos lo que estudiemos, alcancemos lo que alcancemos, sin Dios no somos nada. Entonces a veces nos ponemos tan difíciles para con Dios, sin entender que lo único que Dios quiere es bendecir tu vida. Hay veces que Dios nos exige o nos demanda separarnos de alguien. Hay veces que Dios nos pide, nos exige y nos demanda. Y escucha bien, porque me estás oyendo bien. Estoy hablando de parte de Dios. Dios demanda y Dios exige. Dios no pregunta. Dios no sugiere. Dios exige y Dios demanda, porque Él es el Dios todopoderoso. No estamos hablando de un ministro, no estamos hablando de un líder, estamos hablando del Dios del cielo. Si yo te exijo algo, usted puede refutar esa exigencia, pero cuando Dios exige algo, esa exigencia hay que respetarla, porque si no, eso traerá consecuencias nefastas a nuestra vida. Y dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Van a haber siempre dos grupos. La Biblia dice, Jesús hablando en un momento dice que hubo un hombre que sembró y sembró una buena semilla, pero que mientras él dormía llegó el enemigo y sembró cizaña. Y cuando crecieron, el trigo creció junto con la cizaña. Y los segadores comenzaron a preguntarle al Señor, vamos a arrancar la cizaña. Y él le dijo, no, porque se parecen y quizás arrancando la cizaña te llevas también el trigo. Mire, mi amado, pero dice, pero en aquel día Dios sabe quién es trigo y Dios sabe quién es cizaña. Por eso al principio de este mensaje te dije, aunque estás yendo a la iglesia, que te sientes quizás desordenado, vacío, porque quizás no eres del grupo del trigo, eres del grupo de la cizaña. Y es curioso porque Jesús, contando la parábola, decía, no, es que se parecen demasiado. El trigo y la cizaña crecen juntos y se parecen demasiado. Y muchas veces para nosotros los seres humanos se nos hace difícil detectar cuál es uno y cuál es el otro. Por eso es que tenemos, mi amado, la necesidad de que el Espíritu de Dios, a través del don de discernimiento, nos deje saber y nos hable y nos ayude, porque muchas veces hay gente que llega, que parece que son trigo, pero mi amado, son cizaña. Por eso hace falta la dirección del Espíritu de Dios, porque es que Dios exige separación. La separación no es un capricho del pastor José Luis Maldonado. La separación no es un capricho de la Iglesia Cristiana Pentecostal, la última cosecha. La separación es una demanda que Dios estableció de que tenemos que ser santos, de que tenemos que ser separados. Mire, mi amado, yo tengo imperfecciones igual que usted. Siempre las vamos a tener, pero dentro de esas imperfecciones tenemos que vivir vidas santas para Dios. Tenemos que vivir vidas separadas. Tenemos que apartarnos de lo que Dios no le agrada. Oh, qué bueno es mirar por fuera y decir, oh, parece cristiano. Oh, pero qué triste cuando Dios mira el corazón y dice, ese corazón está lleno de rencor, ese corazón está lleno de envidia, ese corazón está lleno de murmuración, ese corazón está lleno de maldad, ese corazón está lleno de odio. Oh, mi alma adora a Dios. Permita que Dios trabaje en esta poderosa tarde. Permita que el Espíritu de Dios se le meta por dentro. Permita que la mano del Espíritu alcance
ese cuarto oscuro de su alma. Oh, porque es que es importante que entendamos, mi amado, que tenemos que dejar que el Espíritu de Dios ministre en nuestros corazones. Porque de qué nos sirve que nos veamos lindos por fuera, como le dijo Jesús a aquellos sacerdotes, a aquellos fariseos, a aquellos religiosos. Oh, ustedes los que son unos sepulcros blanqueados, están lindos por fuera, pero por dentro están llenos de osamenta, por dentro están llenos de huesos podridos, por dentro están de cosas putrefactas. Permitámosle a Dios que nos santifique a través de su Espíritu. Permítale a Dios en esta tarde, dígale ahí donde usted está, en la conformidad, en la privacidad de su hogar, donde usted me está viendo, donde usted me está escuchando en esta poderosa tarde, dígale: Señor, necesito perdón, que tú me ministres. Necesito que tú quites la angustia. Necesito que quites el rencor. Necesito que quites la tristeza. Necesito que te lleves la soledad. Necesito que arranques la envidia. Mire, mi hermanos carnales, hijos de su padre y de su madre, que se envidian, que quisieran donde le ven los pies a su hermano, a su hermana, verle la cabeza. Reprende al diablo en esta hora. Entiende que el mismo Dios que lo bendijo a él, que la bendijo a ella, te quiere bendecir a ti también, pero tienes que dar el paso de permitir al Espíritu de Dios que trabaje y te santifique para que Dios pueda derramar sobre ti tus bendiciones. Ahí donde tú estás, amigo que me escucha, ahí donde tú estás, amiga que me escuchas en esta tarde, dile al Señor: llévate de mí esta carga, llévate de mí este peso, este agobio. Hay gente que vive agobiada, hay gente que vive, ya el peso los tiene medio jorobados, y no es que tengan una carga literal en sus hombros, es que su alma está agobiada, es que su alma está entristecida, es que su alma está llena de tantos sentimientos contrarios. Permítele hoy a Dios que Él quite de tu alma, que Él arranque de tu corazón, que se lleve ese bulto pesado que tiene tu espalda, hablando de tu espíritu, de tu alma jorobado. Permite la libertad del Espíritu en esta hora. Si estás en esa condición, si estás yendo al templo, si estás visitando la iglesia, pero te sientes vacío, te sientes que tu vida no tiene sentido, es porque Dios te está diciendo: antes de bendecirte, tienes que separarte. Antes de bendecirte, te tienes que separar, que tienes que santificar. Oh, alma mía, adora la gloria de Jehová. Hay gente que se pregunta: ¿por qué no crezco? ¿Por qué no progreso? ¿Por qué mi ministerio se estanca? Dios te está diciendo hoy: te tienes que separar. Dios te está diciendo hoy: te tienes que santificar. Y no estoy hablando de que vayas y te metas en una cueva y que vayas y no. Permite que el Espíritu de Dios te guíe. Permite que el Espíritu de Dios te dirija. Él te va a dar las instrucciones. Él te va a decir lo que tienes que hacer, pero tienes que permitir que Él te hable. Tienes que afinar tu oído y esperar esas instrucciones. El problema es que hablamos demasiado y no dejamos que Dios nos hable. Mire, mi amado, hay gente que ora y oran 15 minutos y son 15 minutos pidiendo. Oran 20 minutos y son 20 minutos pidiendo. ¿En cuándo vas a permitir que Dios te hable? Pastor, es que a mí Dios no me habla, pero claro, si no te callas. Pastor, es que a mí Dios no me dice nada, pues es que estás todo el tiempo hablando. Algo que Dios tiene es que Dios es ordenado, es educado. Yo no sé usted, a mí me enseñaron que cuando alguien hablaba yo escuchaba, y que era una falta de respeto interrumpir a alguien mientras estaba hablando. Eso me enseñaron a mí. Estoy seguro de que Dios opera de la misma forma. Si usted está hablando, Dios no puede hablar. Permita un momento de silencio. Permita que Dios hable. Por eso es que a veces te llegan las cosas que llegan a tu vida. Hay gente que está diciendo: pastor, es que me siento tan solo. Eso Dios lo está provocando. Pastor, me siento tan sola. Sí, es que Dios te está provocando a la soledad. A ver si lo escuchas. ¿Sabe que antes de Jacob ser bendecido por el ángel, la Biblia registra que él se quedó solo? Y cuando usted mira, Jacob venía con una multitud muy grande de gente. Porque venía con sus 4 mujeres y sus 12 hijos.
Bueno, Benjamín no había nacido. Nació ya llegando. O sea que había un grupo de gente, venía con criados, con siervos, con esclavos, con empleados que venían con él. Había un grupo de gente que le acompañaba, pero tuvo Dios que permitir separarlo, que se quedara solo para poder ministrarlo. A veces no entendemos y Dios te está diciendo: te estoy separando porque quiero ministrarte, te estoy separando porque quiero bendecirte, te estoy separando porque quiero marcarte. Sabe que Jacob no salió igual de aquel encuentro, salió con una marca física. Dije al principio que es imposible que Dios hable y que no produzca cambio en la vida del ser humano. Dije al principio que es imposible que Dios te hable y te diga algo y que tu vida no cambie. Cuando Jacob terminó con aquel encuentro, que Dios se le apareció, que Dios le ministró, que Dios le dijo y lo bendijo, la Biblia dice que el caminar de Jacob nunca fue el mismo. Jamás después de que usted y yo nos encontramos con Dios volveremos a ser igual. No hay forma, no hay manera, mi amado. Cuando hay un encuentro genuino con el Dios de la gloria, y no estoy hablando de los encuentros chipichapa, esos que hablan por ahí, estoy hablando de un encuentro real y genuino donde la presencia de Dios, como a Saulo, se nos cruza en el camino, porque quien se cruza en el camino es Dios. Vuelvo y te repito como al principio: quien inicia el contacto, quien inicia la acción, quien inicia todo es Dios. Fíjese que Jacob se quedó solo, pero quien inició aquel encuentro fue el mismo Dios. Y la Biblia registra, oh, mi alma adora a Dios, se me acaba el tiempo. La Biblia registra que cuando comenzó aquel trato de aquel hombre solo en la presencia de aquel personaje divino, la Biblia dice que habían cosas en el alma de Jacob que tuvieron que comenzar a salir, porque fíjese que el ángel pregunta: ¿cómo tú te llamas? Porque es que Dios quiere bendecirte a ti. Dios no quiere bendecir a quien tú quieres ser. Dios no quiere bendecir a quien tú estás tratando de imitar. Acuérdate de algo, tú que me escuchas en esta tarde. Cuando Jacob se presentó donde Isaac 22 o 20 años antes, la Biblia dice que se presentó como Esaú, pero ahora está la presencia de Dios. Y cuando llegamos a la presencia de Dios, yo no me puedo presentar como fulano, yo no me puedo presentar como papi, yo no me puedo presentar como mami, yo no me puedo presentar como el pastor. Dios te va a preguntar: ¿quién eres tú? ¿Sabes lo que el ángel pregunta? ¿Cuál es tu nombre? Porque ¿sabe cuál es el problema de mucha gente? Que ellos no saben quiénes son. Hay gente viviendo una vida de fantasía, pretendiendo ser alguien que no son. Yo quiero que hoy, qué bueno, porque tú estás en tu casa, yo estoy en la mía. Y estamos solos. Tú estás solo en tu casa, quizá con tu familia. No estás en el templo. Ves que Dios es perfecto en todo lo que hace. Hoy Dios te está preguntando: ¿a quién tú quieres que yo bendiga? ¿Estás tratando de que Dios bendiga aquel sueño, aquella ilusión que tú tienes de lo que tú quisieras ser? ¿O quieres que Dios bendiga a quien tú eres? Con tus faltas, con tus defectos, con tus debilidades. Y te estoy señalando a propósito, ¿sabes? Por lo general no hago eso, pero lo estoy haciendo a propósito. ¿A quién quieres que Dios bendiga el día de hoy? Porque a veces nos hacemos de imágenes, de sueños. O esto es lo que yo quisiera que Dios haga conmigo. O yo me quiero parecer al predicador. O yo me quiero parecer al pastor. O yo me quiero parecer a la profeta. O yo quiero ser como la cantante. Dios te está diciendo: estamos tú y yo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu verdadero nombre? Porque Dios quiere separarte. Dios quiere separarte con el único propósito de bendecirte. Aleluya.
Lo único que Dios busca es bendecirte. Entiende de una buena vez, Dios no te está buscando para más nada. Dios no quiere tu dinero, porque Dios no necesita tu dinero ni el mío. Dios no está buscando tu inteligencia, porque Él es el soberano. La inteligencia que tú y yo tenemos, Él nos la dio. Lo único que Él busca es bendecirte. Y te está provocando aislarte de todo el mundo. Y si tiene que provocar una pandemia para llevarte a ese punto, lo hace. Hay mucha gente que no está entendiendo lo que Dios está tratando de hacer. Y bajo ninguna circunstancia vaya usted a entender que yo entiendo lo que Dios está haciendo, porque sería una gran mentira. Pero hay situaciones que Dios las provoca para llevarnos a ese punto donde podamos quedarnos solos. Como se quedó Elías. Como se quedó Jacob. Como se quedó Job. Porque Dios quería bendecirlos. Y si eso es lo que Dios tiene que hacer, por el amor que nos tiene, Él hace lo que sea necesario. Pero somos tú y yo los que tenemos que entender que esa oportunidad se va a acabar un día. Somos tú y yo los que tenemos que entender que no para siempre. Oye, amigo que me escucha, no para siempre contenderá Dios con el hombre. Oye, hermano, hermana que me escucha, que todavía estás lidiando con los mismos problemas de hace 20 años. Dios no va a lidiar con eso para siempre. No para siempre va a contender con el hombre. Porque ciertamente Dios sabe que tú y yo somos carne. Llega el momento donde la oportunidad se cierra. ¿Qué vas a esperar? Jacob se quedó solo. Y allí llegó Dios. Y qué bueno que quizá hoy tú estás solo, sola. Delante del teléfono, delante de la computadora, delante de la tableta. Y hoy Dios te pregunta, ¿cuál es tu nombre? Exprésale a Dios cómo te sientes. Cuando Jacob contesta, dice, mi nombre es Jacob. Aquella vida estaba marcada con aquel nombre. Porque Jacob significaba usurpador, mentiroso. Y se había comportado a lo largo de toda su existencia hasta ese punto, conforme al nombre que le habían dado. Y conforme a la circunstancia de su vida. Entonces en esta tarde yo te digo, ¿a qué te ha llevado la circunstancia de tu vida? Que hoy quizás estás amargado. Quizás estás amargada. O porque hay mucha gente amargada ahí en la iglesia. Que hay mucha gente amargada ahí en los templos. Que hay mucha gente triste ahí en los templos. Las congregaciones están llenas de gente triste. De gente amargada. De gente llena de rencor. Que hablan lenguas. Yo los oigo hablando lenguas. Pero cuando se le acaban las lenguas, lo que hablan, lo que sale por su boca es rencor, es odio. O porque alguien le hizo algo. ¿Sabes qué? Jacob estaba marcado con lo que le habían hecho, con lo que le había hecho su tío, con lo que su hermano, la amenaza de su hermano de matarlo. Jacob, todo ese temor, toda esa amargura, toda esa carga de todos esos años de vida estaban almacenados ahí en ese corazón, estaban comprendidos, comprimidos en ese corazón. Y el ángel, el personaje, Dios le pregunta, ¿cómo tú te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? La Biblia dice que el ángel le dijo, no será más así. Porque te dije que cuando Dios llega, las cosas van a cambiar. Cuando Dios llega, las cosas cambian. Cuando permitimos que Dios obre en nuestras vidas, las cosas van a cambiar.
Había una palabra que Dios le había dado a Jacob. Dios le había dicho, porque no te dejaré hasta que haya terminado contigo lo que te he dicho. Dios te recalca en esta tarde, yo no te he dejado. La cosa se ha complicado, pero yo estoy contigo. Aleluya. Y estoy provocando soledad y separación porque te me quiero revelar. Pero necesito tocarte. Aleluya. Sabe que después de la pregunta de cómo te llamas, la Biblia dice que hubo una lucha. Porque es que no nos gusta. Porque es que no queremos, nos acostumbramos a la pena, nos acostumbramos al dolor, nos acostumbramos a la angustia, nos acostumbramos al rencor y ahora no queremos que salga. Ya es parte de nuestra vida, ya es parte de nuestra existencia, ya es parte de nuestro carácter, ya es parte de mi personalidad. Yo no quiero que tú quites eso de ahí. La Biblia dice que se desató una batalla en aquel lugar entre aquel personaje y aquel hombre llamado Jacob. Hubo una lucha y fue una lucha intensa, mi amado, al punto que la Biblia dice que ya estaba a punto de amanecer. O sea que estuvieron toda la madrugada enfrascados en una lucha cuerpo a cuerpo. Hay gente que está hoy en una lucha cuerpo a cuerpo diciendo, ay, pero es que esto me gusta, ay, pero es que esto me agrada, ay, pero es que si no hago esto me veo así, ay, es que si no hago esto me veo así. Y Dios te está diciendo, estamos luchando y está a punto de amanecer. ¿Cuánto más vas a pelear? ¿Cuánto más vas a esperar? ¿Cuánto tiempo más vas a desperdiciar? El tiempo está pasando, los años te han pasado por encima y tú en esa lucha, los años te han pasado por encima y tú en esa batalla. El ángel te dice en esta hora, la voz de Dios te dice en esta hora, ¿cuánto tiempo más vas a perder? ¿Cuánto tiempo más vas a botar? ¿Cuánto tiempo más vas a desperdiciar? La Biblia dice que la lucha era intensa y ¿sabe cuál era la lucha? Dios quería bendecirlo, pero no lo podía bendecir como estaba. Dios quería prosperarlo, pero no podía prosperarlo como estaba. Tenían que haber cambios, tenía que haber separación, tenía que haber santificación y Dios comienza a pelear. Hay gente hoy que me está viendo, hay gente hoy que me está escuchando, que está peleando con Dios y Dios te está diciendo, te quiero bendecir, pero tengo que quitar esto, te quiero bendecir, pero tengo que quitar esto otro, y tú estás diciendo, no, porque es que eso me gusta, no, porque eso es parte de mi vida, no, porque eso es parte de mi personalidad, no, porque es que si no tengo eso no soy el mismo, no, porque si no tengo eso no soy la misma, no, porque si no tengo esto no me siento bien, no, porque si no tengo esto no me siento cómoda. Dios te está diciendo, aleluya, Dios te está diciendo en esta hora, estoy peleando porque quiero quitar lo que estorba, porque quiero cambiar tu nombre, quiero cambiar tu carácter, quiero cambiar tu personalidad, quiero cambiar tu modo de pensar, quiero cambiar la manera en, aleluya, en que caminas, porque quiero bendecir tu vida. Lea la Biblia. La Biblia dice que aquella lucha se desató por toda la madrugada. Y el ángel dijo, suéltame, que me tengo que ir. Suéltame, que la ventana de tu bendición se está cerrando. Y Jacob dijo, si no me bendices, no te vas. ¿Y sabes qué pasó? Para poderlo bendecir, tuvo que tocarlo. Y cuando lo tocó, le cambió la vida. Dice que lo tocó por la cadera y lo descoyuntó. Porque hay gente que Dios la tiene que descoyuntar hoy. Hay gente que Dios le tiene que dislocar unos cuantos huesos hoy. Mire, mi amado, la Biblia dice que Jacob nunca volvió a caminar igual. O sea, que este dislocamiento fue literal, ¿sabe? Hay gente que está esperando que Dios le disloque algo.
que Dios le arranque algo a la fuerza. Cuando Dios quiere hacerlo a la buena, hay gente que está peleando y Dios te está diciendo, si no avanzas te voy a tener que dislocar algo. Si no avanzas te voy a tener que arrancar algo. Si no avanzas te voy a tener que romper algo. Si no avanzas te voy a tener que arrancar algo para que cedas porque como quiera te voy a bendecir. Porque ya yo me dispuse a bendecirte, pero te voy a bendecir en la manera que yo quiero. Te voy a bendecir en la condición que yo quiero. Yo soy el que establezco los términos. Aleluya, dice el Señor. Él es el que establece los términos. Yo no soy quien dispongo los términos. Yo no soy el que establezco las horas. Yo no soy el que establezco las formas. Todo eso lo establece Dios. Pero hay gente que está esperando que Dios le disloque algo. Hay gente que está esperando que Dios le rompa algo. Hay gente que está esperando que Dios le arranque algo para que de aquí en adelante la gente pueda decir, mira quién va ahí. Eso que tiene es porque se puso a pelear con Dios. Esa señal, aleluya, esa señal es consecuencia de que se puso a pelear con Dios. Mire, mi amado, le voy a dar un consejo. Deje de pelear con Dios porque va a perder. Con Dios nadie gana. Dios no pierde con nadie. Entiende en estas horas, se me acabó el tiempo. Entiende en estas horas que Dios lo que quiere es bendecirte. Pero si te tiene que romper, te va a romper. Si te tiene que dislocar algo, te lo va a dislocar. Si te tiene que arrancar algo, te lo va a arrancar. Pero que te bendice, te bendice. Alma mía, adora la gloria de Jehová. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Tiene que haber una decisión. ¿Eres luz o eres tiniebla? ¿Eres iglesia o eres mundo? Pero no puede ser las dos. No puede ser luz y tinieblas a la misma vez. No puede ser iglesia y ser mundo a la misma vez. Aquí tiene que haber una separación. Yo te ofrezco hoy para que tú te decidas a ser parte del grupo de la luz, a ser parte del grupo de la iglesia. Y te garantizo algo. Escucha bien. Hablábamos en la escuela bíblica el miércoles. Las tribulaciones nunca se van a acabar. Soy claro como el agua. Pero la bendición de Dios estará contigo todos los días de tu vida. La decisión es tuya. La separación se tiene que dar. La pregunta es, ¿de qué grupo vas a ser? ¿De la luz o de las tinieblas? ¿De la iglesia o del mundo? Aunque hay gente que quiere ser iglesia mundana. ¿Sabe? La Biblia, esa iglesia mundana es la iglesia que no es fría ni caliente. Y a esa gente Dios los va a vomitar de su boca. La decisión está en tus manos. En esta tarde, si quieres la oración, te puedes comunicar. Yo voy a orar por el mensaje. Y voy a dar un poco de tiempo. Poderoso es el Señor. Voy a dar un poco de tiempo para que usted se comunique. Y para que usted en esta hora, si necesita la oración, usted se comunique por alguno de los chats, nos testee algunos de los números, porque queremos orar por usted. Pero entiende que tiene que haber separación. Hay gente que quiere ser tiniebla y recibir los beneficios de la luz. No se puede. Hay gente que quiere ser del mundo y recibir los beneficios de la iglesia. No se puede. O eres uno o eres lo otro. La separación es necesaria. Así que voy a orar por el mensaje. Si alguien desea la oración, estaremos orando por los enfermos, porque yo predico un Cristo que sana todavía, que hace portentos, que liberta, que rompe cadenas. Así que si quiere la oración, puede enviarnos su petición.
mientras vamos orando por la palabra. Padre, te damos gracias. Dios, yo te doy gloria una vez más, Señor. Indubitablemente, la gloria es toda tuya, porque verdaderamente que separado de ti, nada puedo hacer, Dios. Recibe la gloria, recibe el honor, mi Dios. Una vez más te doy gracias por este hermoso privilegio que me concedes de ser un ministro de esta palabra que sé que es tan poderosa. Padre, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por esta palabra que es viva. Gracias por Jesucristo que tomó mi lugar en la cruz y me dio esta oportunidad hoy de ser un ministro de esta palabra hermosa. Gracias porque me amaste primero, Señor. Gracias por todo eso. Padre, te doy gracias por cada uno de los amigos, de los hermanos que se han conectado en este día, Dios. Padre, que esta palabra les haya ministrado de manera especial, de manera poderosa, Dios amado. Eterno Rey de Gloria, gracias por la atención de cada uno de mis hermanos y amigos que ha estado sintonizando. Te pido que seas tú ministrando, Padre. Por los méritos de Cristo, una vez más, la gloria es toda tuya. Amén. Amén. Y amén. Bien, damos gracias, mis amados, en este día. Quiero volver a repetir lo que dije al principio. Estamos trabajando en unas plataformas. Ya voy a hacer la oración, no se me ha olvidado. Estoy dando tiempo para que la gente, ¿verdad?, se comunique en esta poderosa hora. Ya la aplicación en la plataforma de Google, Android, ya está funcionando. Nos busca como La Última Cosecha y ahí la encuentra ya la aplicación para los sistemas de los iPhone de Apple. Pues ya está siendo procesada. En cualquier momento debe estar lista para que riegue la voz, mi amado. Tenemos algunos proyectos, algunas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y aquí estamos trabajando con eso, con la ayuda de Dios y con algunos hermanos que nos están ayudando. Así que riegue la voz. Ya los que tienen Android pues ya pueden ir bajando la aplicación y por ahí pues estaremos transmitiendo por ahora los cultos del domingo en vivo, para que así pues te riegue la voz y se goce de esta bendición. La gloria aquí es toda de Dios. Aquí somos siervos inútiles, ahora y siempre. Así que damos la gloria al Señor para que riegue la voz. Amén, mi amado. Y también para que sepa que a través de la página de la iglesia, www.laultimacosecha.net, también en la página en vivo también estamos transmitiendo todo esto simultáneamente. Así que en cualquiera de esas plataformas lo estamos haciendo, mi amado, para el beneficio de las almas, para que la palabra de Cristo siga corriendo, porque aquí, como dije hace unos minutos, aquí la gloria es de Dios, aquí sin Dios no somos nada. Así que vamos a ver. Ok, Nera de Jesús pide la oración por hijos y nietos. Amén. Hermana Juana pide la oración por la familia. Hermana Ginette de Jesús también pide oración por la familia y por la... Amén. Asumo que es la sanación de su hijo. Gloria al Señor. Hermana Carmen pide oración por su familia. Amén. Hermana Gloria Morales pide oración por ella, por sus hijos. Así que vamos a estar orando, mi amado. Si hubiese alguien que desea aceptar al Señor en esta poderosa hora, también nos puede escribir y nos puede, ¿verdad?, dejar saber y hacemos la oración para que reciba salvación en esta poderosa hora del Señor. Así que vamos a orar por estos hermanos que han pedido oración por su familia, por sus hijos, sus nietos, por salud. Iglesia, ore conmigo, que aquí el que hace el milagro es el Señor. Vuelvo y repito otra vez más, aquí somos siervos inútiles. Solo hacemos lo que debemos hacer y la gloria es toda del Señor. Amén. Así que oramos. Padre, te doy gracias, Dios. Te doy gloria una vez más por esta oportunidad que me concede. Mira a cada uno de mis hermanos, mi hermana Nereida, mi hermana Ginette o Janet, hermana Gloria, Señor, que pide la oración por ellos, por su familia, por sus hijos. Mira por la sanidad del hijo de Ginny, Señor. En esta hora te pido que te glorifiques de manera especial. Yo envío la palabra desde acá a la distancia para que seas tú ministrando sanidad a los cuerpos, Dios. Padre, por tu llaga hemos sido nosotros curados.
Por tu llaga hemos sido nosotros curados. Por tu llaga hemos sido nosotros curados. En el nombre de Jesús, Padre, mira el que necesita fuerza. Dale fortaleza en esta poderosa tarde. Mira el que necesita aliento, el que necesita ánimo. Padre, el que está triste, dale gozo, Señor. Devuélvele el gozo de tu salvación. Padre, mira aquellos que escuchan que no han recibido, Señor, para que seas tú, Dios mío. Oramos por Mari Villanueva, oramos por Gihei, por Eddie. Señor, yo te presento a todos estos hermanos, Padre, para que seas tú dándole la fuerza, Dios amado. Tú conoces las batallas que ellos están librando individualmente. Tú estás ahí con ellos, Señor. Padre, en esta hora yo te pido que le des la fuerza. Perdón, dale la victoria, Dios amado. Dale la victoria, Rey de Gloria. Padre, yo lo declaro hecho. Por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra. Mira a mi hermana Juana, su familia, Dios. Ahora, Dios eterno, mi hermana Carmen, su familia allá en Puerto Rico, Señor. Toca sus corazones, revélateles, Dios. Tú eres el único que sabes cómo hacerlo de una manera perfecta. Revélatele a esa familia allá en Puerto Rico. Revélatele, Dios, revélatele, Dios. Que ellos puedan entender que nadie los ama como tú. Que el propósito tuyo es amarlos y tenerlos en tu presencia por toda la eternidad. Pero nos toca a nosotros darle el paso del arrepentimiento. Nos toca a nosotros darle el paso de abrir el corazón a ti, de quitar los conceptos, de quitar las ideas, de quitar las tradiciones y dejar que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos ministre. Revélatele a esta familia, Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre. Te doy gracias, gloria y honra. Amén, amén, amén. Bien, mi amado, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado. Ya pues estamos ya concluyendo. Vuelvo y repito, riegue la voz, mi amado. Vamos a estar siguiendo haciendo esto. Aun cuando abramos el templo, vamos a seguir transmitiendo con la ayuda y el favor de Dios. Y créame que todo lo hacemos para la gloria del Señor. Amén. Así que, según como usted pide la oración, yo pido la oración también a ustedes. Ore por nosotros, mi amado, para que Dios nos dé la fuerza, nos dé salud, nos dé los recursos. Hay unos proyectos maravillosos que queremos hacer. Que Dios nos ponga gente en el camino que nos ayude, porque esto no lo podemos hacer solo. Aquí no existe el hombre orquesta, aquí necesitamos al cuerpo de Cristo ayudándonos los unos a los otros. Así que ore usted también por nosotros, para que Dios nos ayude. Ore por mi esposa, por mis hijos, por este servidor. Amén. Para que Dios nos dé la fuerza, nos guarde, nos cuide y que no nos dañemos, mi amado, porque aquí no hay ninguno exento, ¿sabe? Jesús dijo que el que quiera estar firme, mire que nos caiga. Así que ore para que no nos dañemos en el camino, que Dios nos guarde y nos cuide hasta que nos mande a buscar o hasta que la trompeta suene. Amén. Así que una vez más, agradezco a mi hermano Ismael Jr., Ismael Méndez Jr., a mi hijo José Luis Jr., a mi esposa, por el apoyo, por la ayuda que nos dan para que todo esto sea posible. Mi hijo Kevin, pues hoy le tocó trabajar, por esa razón no nos pudo ayudar con los cánticos, pero ore por él también para que Dios le cuide y le guarde en su trabajo. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Hago una oración de despedida y somos despedidos. Padre, gracias por esta transmisión, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis amigos que Señor, se dieron cita para escuchar esta transmisión, para mirarla. Padre, te pido que tu palabra una vez más sea, Señor, haciendo la obra por la cual tú le envías. Padre, te pido por cada uno de ellos. Señor, en esta hora nos despedimos de esta transmisión, pero jamás de tu presencia, Señor. Que cada uno podamos continuar nuestro día y que seamos llenos de tu bendición. Te pedimos estas cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Llévatelo, Ismael.